Vamos a echar un vistazo a algunos fragmentos del vídeo de Juan Ramón Rayo hablando de cómo las hordas progresistas han logrado expulsar a Jon González del Twitter, ¿no? ¡Sois unos hijos de puta! Que yo le he visto por Twitter a Ramón Rayo bastante muy encendido, y me imagino que en el vídeo que ha hecho habrá estado desatado. Jon González era una de las cuentas más valiosas y rigurosas dentro del ámbito de la divulgación económica española en X. Y digo que lo era porque a lo largo de la última semana varios personajes de izquierdas han organizado una campaña de linchamiento personal contra Jon González que ha concluido en su abandono de esta red social. Para buena parte de la izquierda, Jon era un peligroso divulgador que socavaba las bases de su relato propagandístico. A través de sus datos y sobre todo de sus ilustrativos gráficos, tumbaba de un vistazo gran parte de la narrativa gubernamental en áreas tan sensibles como las pensiones, como la vivienda o como los impuestos. Vale, aquí vamos. Nosotros ya hemos visto antes cómo ha sido este personaje siniestro llamado Yago Álvarez Barba, el que le habría hecho un hilo para intentar desmontar a Jon González sin desmontar ninguno de sus datos, pero explicándonos a todos que como trabajaba en el BBVA, los datos y las gráficas que aportaba debían de ser por lo tanto invalidadas. No cabreado, el autodenominado periodista económico Yago Álvarez destapó en esta red social que Jon González trabajaba en el BBVA. Esto, por cierto, es algo que Jon González nunca había ocultado. Cualquiera que siguiera más o menos habitualmente su cuenta en X sabía que trabajaba en el BBVA porque lo había comentado en muchas ocasiones. No hacía gala de ello, no lo ponía en su perfil, no lo exhibía como parte de su biografía, porque era una cuenta personal y no profesional ligada a la del banco. Pero no es algo que buscara ocultar, ni muchísimo menos, sobre lo que hubiese mentido. Entonces, si esto es así, ¿por qué Yago Álvarez expuso ante toda su comunidad que Jon González trabajaba en el BBVA? Pues supuestamente para afearle una falta de transparencia profesional. Según este argumento, Jon González tenía un conflicto de interés a la hora de trabajar en un banco que gana dinero comercializando planes privados de pensiones y al mismo tiempo criticar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y como eso constituía un conflicto de interés, Jon González debería haberlo revelado. Y como no lo revelaba, pues entonces tenía que haber algún tipo de chamusquina del que debiéramos sospechar. Esta premisa, por cierto, ya era una trampa y un embuste en sí mismo. No existía ningún conflicto de interés en la actividad divulgadora de Jon González. Para que existiera un conflicto de interés, Jon González debería obtener algún tipo de lucro monetario vinculado con el contenido que divulgaba en la red social. Y esto no es así. Aunque pensáramos que Jon González divulgaba la necesidad de contratar más planes privados de pensiones, que no lo hacía, lo que proponía era una reforma del sistema público para que siguiera siendo público, aun cuando Jon González hubiese promovido la inversión en planes privados de pensiones, Jon González no obtenía ningún tipo de beneficio de que el BBVA ganara más dinero. Esto es como si un trabajador de Mercadona tiene una cuenta de estilos de vida saludable y, entre otras muchas cosas, recomienda un determinado tipo de suplemento vitamínico que puede comprarse en Mercadona o en cualquier otro supermercado o centro de distribución minorista, y alguien se monta la paranoia de que ese señor tiene un conflicto de interés porque está recomendando un suplemento vitamínico que se vende en Mercadona, y si se compra mucho más de ese suplemento vitamínico en Mercadona, Mercadona ganará más dinero. Bueno, en todo caso lo ganará Mercadona, no el trabajador de Mercadona. Imaginad la marcianada que supondría exigirle a ese divulgador de estilos de vida saludable que aclarara desde su mismo perfil biográfico que trabaja en Mercadona, porque si no podríamos interpretar que lo que está diciendo lo está diciendo para que Mercadona gane más dinero y él lucrarse. Pero a ver, es que realmente yo no creo que el Econo cabreado, yo no creo que el Yago Álvarez se creyese su propia historia. Es decir, yo lo que creo, sinceramente, es que estaban buscando, de alguna manera, cómo montarle una historia, cómo montarle una narrativa, cómo generar cierta presión para intentar darle un toque que les ha salido muy bien, porque este señor ha acabado quitándose la cuenta. Y entonces están, le hemos pillado, le hemos machacado y demás. Y rollo, no, es que a vosotros este señor era incómodo porque va datos que a vosotros os tocaban los cojones para vuestra mierda propagandística, y entonces estáis celebrando eso, ¿vale? Pero vosotros no habéis pillado nada. Dice que los mamporreros tamallistas de RTV defiendan casualmente el argumentario de la PSOE no es conflicto de intereses. Gracias por sí, eso no era conflicto de intereses. Ahí Tamayo, evidentemente, es decir, que Tamayo para la televisión pública controlada por el Partido Socialista
¿vale?, se dedicase a hacer un reportaje y una serie de reportajes que les han costado a los españoles 1 millón de euros. ¡Oh, sus impuestos! Donde reproducen punto por punto la narrativa y el argumentario del PSOE, eso no es un conflicto de intereses. Esto sí, esto evidentemente sí. Matarlo profesionalmente, porque el objetivo de este hilo es muy claro. Tan claro que yo mismo y mucha otra gente, porque no hace falta tener muchas luces para darse cuenta, lo dejamos escrito el mismo día que se publicó este hilo. Este hilo tiene al menos 2 objetivos. Por un lado, un objetivo interno, que toda la gente de izquierdas que podría leer a Jon González y reflexionar sobre sus premisas ideológicas, se coloque de entrada unas anteojeras ideológicas repletas de prejuicios y que, por tanto, o no lea a Jon González o todo lo lea a partir de esos prejuicios, impidiéndole, por tanto, reflexionar y quizá darse cuenta de que gran parte del discurso económico de este gobierno es mentira. Y el otro objetivo, bastante más serio, bastante más rastrero, era generarle, como ya he dicho, un problema reputacional al BBVA. No se trataba solo de informar de que Jon trabajaba en el BBVA, se trataba de presionar al BBVA para que le diera un toque a Jon González y éste dejara de escribir a riesgo de perder su puesto de trabajo. Porque, repito, en el hilo de Yago Álvarez se atacaba tanto a Jon González por lo que escribía, como al BBVA por lo que escribía Jon González. Y claro, esto a una gran empresa, que se termina convirtiendo en una maquinaria burocrática y de relaciones públicas, no solo con la sociedad, sino también con los gobiernos nacionales, autonómicos, municipales e incluso extranjeros, eso es una patata caliente que a ninguna gran empresa le gusta. Que por culpa de este trabajador, de los más de 100.000 que tiene el BBVA, algunos medios de comunicación, porque Yago Álvarez trabaja en el Salto.es, y Eduardo Garzón es hermano de un exministro del gobierno de España, y Carlos Sánchez Mato fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, algunos medios de comunicación y algunas instancias políticas me están acusando a mí, sin tener yo absolutamente nada que ver, de estar montando una moción de censura contra el gobierno de España. Pues claro, para una gran empresa lo más sencillo es decir, oye, tu actividad personal y divulgativa está haciendo indirectamente daño por culpa de estas campañas a la imagen de marca de la empresa para la que trabajas. Así que, por favor, baja el perfil, porque aunque no sea tu responsabilidad que nos estés haciendo daño reputacional, nos lo estás haciendo. Y nosotros también tenemos que velar por los intereses de nuestros accionistas, del resto de trabajadores, etc. Básicamente, chicos. Incluso podrían estar iniciando una campaña alternativa tratando de animar a Jon González a que vuelva a las redes sociales, pero nada de todo eso. Lo que han hecho los mismos verdugos que han amordazado a Jon González es regocijarse en su lodazal. Por ejemplo, Carlos Sánchez Mato, el exconcejal de Carmena, me contestó esto en el tuit en el que pedía a estas personas de izquierdas que rectificaran y que reflexionaran sobre lo que habían hecho. Piel muy fina y cara muy dura. Si se ha presionado al ejecutivo del BBVA, esta ya es otra mentira, Jon González no era un ejecutivo ni de lejos, era un trabajador medio. Si se ha presionado al ejecutivo del BBVA... Es verdad, le han empezado a llamar ejecutivo. O sea, para intentar dar más empaque a su narrativa y a su relato, ¿sabes? No, es un ejecutivo, es un CEO. O sea, prácticamente Jon González era el CEO del BBVA, ¿vale? Prácticamente Jon González dirigía al BBVA entre las sombras. Formaba parte de la mesa directiva. Claro, tú intentas en todo momento, en el relato del Econo cabreado y todos estos, de Yago Álvarez Barba, tú le lees y todo el rato da a entender que este señor es un directivo, que este señor es un alto ejecutivo, que este señor es alguien, ¿no?, que tiene parte de las acciones. Uli 535, gracias por la suscripción. No pueden ni con el argumento ni con la persona. Da un poco la sensación de que estaban intentando efectivamente amancio-ortegalizarlo. No, es que este señor, claro, es alguien que trisca de lo que gana el BBVA vendiéndote pensiones a ti, cuando tú la única pensión que necesitas es la pensión pública, amigo mío. Señálese al empleador censor, que es el único que tiene capacidad de obligar a que suspenda su cuenta. Muy cobarde victimizarse y culpabilizar a quienes hemos denunciado una evidente falta de honestidad. Fijaos aquí el enorme ejercicio de proyección que está haciendo Carlos Sánchez Mato. Habla de cobardía y de deshonestidad cuando los cobardes y deshonestos son ellos. Son cobardes y deshonestos, en primer lugar, porque no se atreven a reconocer que lo que buscaban con su campaña era justamente esto. Tiran la pedrada y ahora esconden la mano. No, si nosotros no tenemos nada que ver con esto, la culpa es del BBVA. Nosotros nos hemos limitado a dar un dato biográfico. Mentira, ya lo hemos visto. Han montado una conspiranoia buscando implicar a la empresa en las opiniones, en los análisis que efectuaba en su ámbito personal uno de sus muchísimos empleados. Que a ver, que yo entiendo que tengan la conciencia sucia
y que por tanto intenten autoengañarse diciendo que ellos no pretendían nada de esto, pero sí lo pretendíais. Y en segundo lugar, sobre la acusación que lanza al BBVA. Por supuesto, uno podrá criticar que esta gran empresa no tenga espaldas para aguantar esta campaña de desprestigio que le han montado desde ciertos ámbitos de la izquierda. Pero no seamos ingenuos con quién tiene la responsabilidad real. Imaginad que una tercera persona se mete en una relación de pareja y que a uno de los dos miembros de la pareja le empieza a soltar mentiras sobre la otra parte. Le empieza a decir que es una persona que no le conviene, que está perjudicando su desarrollo personal, que está perjudicando su imagen pública, que en el fondo le está haciendo mucho daño a él y a sus familiares, y que si continúa manteniendo esa relación, todos esos problemas se van a amplificar. Y después de todo este envenenamiento continuo, esta persona decide romper la relación de pareja con la otra. Sí, formalmente podríamos decir que la responsabilidad es de la persona que ha decidido romper la relación de pareja. ¿Pero por qué lo ha decidido? Pues porque ha tenido a otro que le ha estado llenando la cabeza o le ha estado llenando las redes sociales de infundios, de mentiras, de tergiversaciones, justamente para que esa persona rompiera la relación de pareja. Y son tan cobardes que en lugar de ir de frente y reconocer que sí, que buscaban eso, ahora nos pretenden convencer de que ellos no han envenenado esa relación de pareja y que no buscaban justamente que se rompiera. Pero no solo Carlos Sánchez Mato, también Eduardo Garzón, quien por cierto cada vez que silencian o desmonetizan a alguien con el que no coincide ideológicamente termina aplaudiendo y termina celebrándolo. Pues Eduardo Garzón, en lugar de disculparse o de Es tontísimo Eduardo Garzón, ¿eh? Reacciona a esto, Eduardo Garzón. Eres tontísimo, Eduardo. Así de claro te lo digo, tío. Eres tonto, pero tonto, tonto, tonto. De verdad, eres tonto. Eres tontísimo, te lo digo de verdad, ¿eh? Con todo mi cariño y todo el respeto que te puedo tener, eres tontísimo. Tractarse o de matizar la campaña de linchamiento de la que formó él parte y que ha concluido en la suspensión de una cuenta en la red social X, fijaos lo que dice en respuesta a otro vergonzoso tuit de Tamayo. Dice Carles Tamayo: ¿qué ha pasado con el tal Jon González? Llevaba días haciendo campaña contra Se nos ha ido de las manos. ¿Qué ha pasado con Jon González? Qué malo es el cabrón, tío. El documental que hemos hecho sobre la avaricia en el sector inmobiliario, y de repente su cuenta ha desaparecido. Quizá ha desaparecido porque, a diferencia de Tamayo, Sánchez no le enchufa 1 millón de euros para que divulgue mentiras a través de la televisión pública. Pero bueno, da igual. ¿Qué responde Eduardo Garzón a esto? ¿Qué ha pasado? Pues que le pillaron con las manos en la masa, y enlaza el infame hilo de Yago Álvarez, donde, repito, no se limitaba a dar una información de que Jon trabajaba en el BBVA. Es decir, que Eduardo avala todo ese hilo y las consecuencias que ha traído. Y por supuesto, Tamayo le responde a Eduardo: me pinchan y no sangro. Es decir, que de disculpas nada. Están exhibiendo con orgullo su trofeo de caza. Que, a ver, entiendo que si uno es vanidoso, se pueda vanagloriar de haber tumbado en el debate público los argumentos de otra parte. Fijaos en mi trofeo de caza, le he ganado intelectualmente, mis ideas han prevalecido. Pero esta gente no se está regocijando de nada. Tremendo zasca le he dado. ¿Cómo le acabo de desmontar? Todas sus falacias al descubierto. De eso. No se está alegrando ni está celebrando que hayan conseguido tumbar intelectual o ideológicamente a Jon González. No, están celebrando y haciendo mofa de que han conseguido acallar, censurar, silenciar a Jon González. En suma, que estos mediocres personajes de izquierdas se han salido con la suya a la hora de expulsar del debate público a una persona que sí aportaba valor, que sí aportaba rigor y que sí aportaba racionalidad. Y esta quizás sea la mayor externalidad negativa de todo lo que ha sucedido. Fijaos en cómo estamos trastocando la estructura de incentivos intelectuales en este país. A quien miente al servicio del poder político se le enchufa 1 millón de euros a costa de los contribuyentes para que siga mintiendo al servicio del poder político. Y a la persona que busca discutir sobre el fondo de los asuntos, que por supuesto se podrá equivocar como nos equivocamos todos, pero que busca discutir con una metodología que es pública, replicable y además accesible a todo el mundo, a esa persona que entra en las cuestiones importantes y que aporta argumentos relevantes y sugerencias de reforma que ni siquiera los partidos de la oposición son capaces de plantear, a esa persona se la expulsa del debate público. Al propagandista gubernamental se lo premia con dinero público y al divulgador honesto y racional se lo intenta destruir profesionalmente. Si esto es así, ¿qué creéis que tenderá a preponderar en el futuro en las redes sociales? Pues obviamente muchos más propagandistas gubernamentales. Porque si eres propagandista gubernamental, se te recompensa y se te protege con dinero público.
y si no eres propagandista gubernamental, se te expulsa y se te castiga. Es un proceso masivo de selección adversa. Los buenos salen del debate público y los malos entran atraídos como moscas a un estercolero. Y uno podría pensar, ¿realmente esto es lo que quiere la gente de izquierdas? ¿Que los que tengan enfrente sean igual de mediocres y de propagandistas que ellos? ¿Que no se vaya a debatir el fondo No, yo creo que la gente de izquierda lo que quiere es que no haya nadie tocándole los cojones. de los asuntos de manera racional y honesta, sino solo a través de consignas propagandísticas a cada cual más lamentable? Pues hombre, no voy a generalizar para toda la izquierda, pero sí para estos personajes de izquierdas que han iniciado esta campaña. Y desde luego, esto sí es lo que quieren estos personajes de izquierdas, porque son tan mediocres que solo pueden medir su mediocridad contra otros, del otro lado, igualmente mediocres. Cuando les colocas enfrente un intelectual honesto, su mediocridad destaca, y cualquiera puede ver que el emperador, o el criado del emperador más bien, está desnudo. Y para que su inanidad intelectual se note menos, necesitan colocar en el otro lado a otros que sean igual de inanes intelectualmente que ellos. Y por eso prefieren echar a Jon González y que en ese lado de la trinchera ideológica termine entrando otro que sea equiparable a ellos. En definitiva, muchísimas gracias a Jon González por todos estos años de excelente divulgación económica en redes sociales. Y muchísima vergüenza caiga sobre todos aquellos que solo han sido capaces de contrarrestarlo colocándole una mordaza. Pues muy basado, Juan Ramón Rayo, y es un poco lo que vemos, sí. Esta gente sí que busca interlocutores que puedan un poco manejar o con los que puedan echarse las risas. Por ejemplo, yo creo que lo que sucede en La Sexta Noche es bastante paradigmático. En La Sexta Noche llevan a... Bueno, en La Sexta Noche y en líneas generales, en muchos programas de debates y de tertulias y de infoentretenimiento que hacen en televisión española y demás, pues llevan a gente a la que entienden que pueden torear, a la que entienden que pueden pasarse por la piedra y demás. Y fue precisamente a partir de que uno de estos chavales que ellos llevan ahí para darles collejas, para que Afra Blanco se guste y para que todos se rían de él, que fue el Jon Echevarría en el momento en el que llevó los datos de Jon González, y esa gente quedó en ridículo porque primero se rió de los datos, le llamó mentiroso, le llamó que era todo fake y demás, y luego tuvieron que recoger todo el cable del universo, hicieron un ridículo esperpéntico. Yo creo que ahí fue el momento en el que dijeron, tío, vamos, ¿quién es el gilipollas, tío, que está exponiendo estos datos que nosotros no tenemos en cuenta, que ni siquiera conocemos porque somos unos putos analfabetos y que nos dejan en mal lugar y nos hacen hacer el ridículo de manera sistemática? Y a partir de ahí dijeron, de este hijo de puta, cortadle la cabeza. Y a tomar por culo, tío. Y a tomar por culo. Así podrán volver a llevar al chaval este de las juventudes del PP, a Jon Echevarría, pero sin que tenga esos datos o esa pólvora y le puedan un poco, pues, tratar como si fuese un idiota y estas cuestiones que les gusta hacer. Vale, sin ningún tipo de barrera. Un tiro blanco,